Lo prometido es deuda y más aún lo anunciado. Hablemos de justicia. Vamos a pasar balance a lo que ha sido la justicia en los últimos años con énfasis en el recién terminado año 2018. Para hacerlo, pues uno acude a la gente que tiene calidades para darnos luz y que sus opiniones estén bien fundamentadas. Entonces hablemos de algo tan fundamental como la justicia con Laura Acosta y Valentín Medrano. Dos, ¿cómo se dice? Jurisconsultos, juristas, mucho más que licenciados en Derecho. Un gran placer recibirles. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Buenos días, muy buenos días, buenos días. Para nosotros es de mucho orgullo, primero estar con ustedes, estar ante el pueblo dominicano a través de este medio tan importante y que me pongan al lado de Laura Acosta, lo que significa Laura ya una figura icónica, tan joven e icónica desde el punto de vista de los resultados en el derecho, los resultados buenos en beneficio de la patria. Ahí está el legado de su madre, Bahía de las Águilas, que ella, junto a un grupo de profesionales liderados por ella, pues nos legó también a nosotros la posibilidad del disfrute, el goce como nación de esos territorios nuestros. Para mí es un honor estar aquí junto a ella, junto a ustedes. Sí, bueno, acuérdate de eso cuando estamos en los tribunales. Sí. Al contrario. ¿Tú sabes que no? Bueno. Todo eso lo tengo, me dan el casete cuando salgamos de aquí. Sí. Digo, ya no existen los casetes y ya identifiqué mi edad de una vez. Sí, bueno, Valentín, corroboro todas esas opiniones y vamos a comenzar precisamente con la dama. ¿Qué tal si echamos un vistazo general a la justicia dominicana? ¿Avanza, retrocede? He leído muchos análisis parciales, o sea, se absolutizan de verdades parciales, se agarra un hecho, la justicia no sirve, pero no sé si realmente la justicia avanza, retrocede o está estancada. Les propongo utilizar cada uno 2 minutos para darnos lo que sería la línea general, una especie de briefing sobre la justicia dominicana. ¿Cómo ustedes ven la justicia dominicana hoy a partir de lo ocurrido en los últimos años? Laura. Bueno, la justicia dominicana está igual que la sociedad. No está nada diferente. La sociedad ha cambiado, la justicia también. Ni está mejor ni está peor. Ha evolucionado en función de cómo ha evolucionado la sociedad y cada uno de los actores de la sociedad. Uno de ellos es la justicia. Entonces, la sociedad está más abierta, más transparente en el sentido de que todo se sabe al minuto. Bueno, pues así mismo se saben las luces y las sombras de la justicia, que antes a veces algunas estaban escondidas junto con expedientes que dormían sueño eterno. Ahora todo el mundo lo sabe todo rápido. ¿Qué es lo que pasa? Pero eso no significa que antes lo que vemos ahora no existiera y que antes la justicia estuviera mejor, porque entonces tendríamos que decir que la justicia del siglo XIX es mejor que la de hoy, porque no sabíamos nada de lo que pasaba tras los estrados. Claro. Entonces lo que pasa hoy es que sabemos qué es lo que pasa, porque se filtran cosas, porque el dominicano le gusta demasiado el chisme, sí. y eso incluye empleados de los tribunales, los expedientes son más públicos, y entonces también los pasos incorrectos son públicos. Entonces yo creo que sí ha evolucionado muchísimo, hay avances en la justicia y hay cosas que no han avanzado, igualito que la sociedad, nada distinto a la sociedad. ¿Dónde está más el deterioro? ¿Dónde tú ves el deterioro? Porque ha habido modernización, por supuesto, profesionalización, por supuesto, pero ¿dónde tú ves el hándicap? Bueno, esa modernización es relativa, porque todavía hay computadora, pero el sistema se cae. No funciona, uno está en estrado y se supone que están grabando la audiencia y de buena primera se fue la luz o se rompió. Lo que pasa es que yo recuerdo se rompió una tubería en el Palacio un tribunal del 96. No, lo que pasa es que hay una sala de audiencia que a todos nos gusta que nos toque de vez en cuando, pero que esa no es la realidad de todos los días. La sala que ustedes ven forrada en madera, muy hermosa, con pantalla, esa no es la que existe en realidad. Sí hay mejoría. Sí, la sala Van Inter. Hay muchos avances desde el punto de vista físico, pero yo te voy a decir, los avances de la justicia desde el punto de vista de la infraestructura son igualitos que el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Muy lindo, lleno de mármol, música clásica, aire acondicionado, pero cuando llueve no funcionan los ascensores. Esa es la justicia.
No más preguntas, magistrado. Bajo reserva. Adelante. Lo cierto es que no por seguir el curso trazado ya previamente por Laura, en lo que yo creo que tiene toda la razón del mundo, es una panorámica existencial de lo que tenemos como justicia, porque la justicia es un sistema que está dividido en dos. Está el Poder Judicial, que es el que analizamos hoy, y está el Ministerio Público como los dos cuerpos conformantes del sistema de justicia. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, yo creo que nunca en la historia de la República Dominicana nosotros habíamos contado con jueces profesionales más capacitados que en el día de hoy. Pero nunca en la historia nosotros habíamos tenido jueces más diezmados que en el día de hoy. Porque los dos elementos conformantes desde el punto de vista principiológico de lo que es la justicia, esos dos elementos esenciales para que tengamos una justicia que podamos calificar como óptima, son el principio de independencia y el principio de imparcialidad, uno que afecta al otro. Pero nosotros no tenemos independencia en la República Dominicana, porque hace un tiempo, a través de la puesta en ejecución del mal llamado populismo penal, hay populismo en todas las áreas. Yo creo que hay que estar populismo periodístico, populismo penal, populismo empresarial, pero en el caso del populismo penal, afectó de forma drástica la credibilidad del sistema de justicia. Y funcionaba de una forma muy sencilla. El juez daba una decisión que no gustaba a la cúspide y le hacían un proceso ante el Consejo del Poder Judicial, un proceso disciplinario que le afectaba su integridad, que castigaba lo que era el principio, mandaba un mensaje, era un metamensaje. No le decían, no funciona así, no haga esto, no dé decisiones así. Simplemente el metamensaje estaba en que si usted hacía lo que aparentemente contrastaba con la mal llamada prudencia, pues entonces usted era sometido a un proceso tortuoso, abusivo, malsano, al margen del debido proceso en el Consejo del Poder Judicial. Mi criterio es que hay que modificar la Constitución de la República, no para la reelección, tranquilo, no estamos en eso todavía, estoy hablando... Nadie se ha movido aquí. De modificarla para eliminar al Consejo del Poder Judicial. Porque el Consejo del Poder Judicial ha contribuido como retranca a eso que se establecía como una especie de reversa, esa inversión que tiene la justicia en términos de resultados. Alternativas a la sustitución de ese Consejo. ¿Qué se haría entonces? Lo que había antes, porque el Consejo del Poder Judicial, ¿qué es lo que hace actualmente? ¿Cuáles son sus funciones según su ley orgánica? La parte administrativa de lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, que lo hacía antes la Suprema Corte de Justicia, y los procesos disciplinarios que lo hacían 16 jueces supremos que no tenían miedo a ser afectados por una decisión del presidente. Por vía de consecuencia estamos hablando de pluralidad, de democracia en la decisión. Y también entonces eso mandaba un mensaje a lo que tiene que ver con los dos principios nodales del sistema de justicia. O sea, vamos a tener una justicia independiente, quiere decir que los jueces van a ser más imparciales. Y eso es lo que se procura, porque justicia es dar a cada quien lo que le corresponde según las leyes. Y si tenemos una justicia que se narigonea desde el Consejo del Poder Judicial, pues no tenemos una justicia. Bueno, el jueves se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, iniciará la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Laura hablaba que hay avance, que hay retroceso. Yo creo que el Consejo es un avance para sí, como claro se designaba antes. Entonces, no sé... Pero el Consejo Nacional de la Magistratura. La magistratura. Estoy hablando del tú estás hablando del Poder Judicial. Yo voy a preguntar ahora, aguanta Medrano, calma tu ira, sobre la reunión del Consejo. Eso mismo hacen los tribunales, no le hagas. Bueno, está incidentando. Objeción. Magistrado, está incidentando. Es capcioso eso. No me di cuenta. El jurista Rodríguez tiene la palabra. Valóreme esa reunión del Consejo, esa evaluación de los jueces, y si ustedes se aventuran de cómo podría resultar esa evaluación, porque hay opiniones encontradas. Una gente cree que se debe ir Mariano, otro que se debe ir todo. Hay un jurista muy catastrófico, porque ¿cómo se van a ir todos los jueces? No, lo primero que no se pueden ir todos porque no todos cumplen 7 años. Bueno, vamos a ver qué valoración hacemos de esa reunión del Consejo en el contexto de un progreso, un avance del Poder Judicial. La dama primero. Sí, mira, lo primero es que yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Valentín. Con respecto a los procesos, el populismo penal y el proceso a los jueces. Yo creo que, aunque yo sí estoy de acuerdo con que el Consejo del Poder Judicial no ha cumplido con su papel a cabalidad, porque ha sido impregnado de una, vamos a decir que no de política, sino de intereses.
porque aquí los intereses en este país no solamente son políticos y mucho menos en la justicia. La gente nada más ve los casos que tienen que ver con política, pero los peores son los que tienen responden a intereses privados. En verdad son privados económicos que a veces se expresan en la política. Sí, pero los principales son los privados económicos en la justicia. El problema es que yo creo que no es cierto que los jueces que actúan con principios y que fallan en derecho son señalados. A esos jueces hay que decirles que así es que hay que actuar, porque generalmente esos que dirigen la justicia les temen a los jueces independientes. El problema es cuando quien teme es el juez. Y entonces es una cuestión individual. No importa quién pongan ni cómo cambien la justicia, si el juez teme, siempre va a haber un problema en la justicia. Que nadie está obligado a ser héroe ni a ser valiente, y en la justicia, en el sistema de justicia, hay unos jueces que merecen todo el reconocimiento, y quizás sería mucho pedirle al resto que tenga una actitud de tanta hidalguía. Sí, lo que hay es que dejar de estar teniendo miedo, siendo juez, periodista, abogado, individuo, ciudadano. Desde el momento en que uno pierde el miedo y uno se enfrenta a las situaciones como debe enfrentarlas, habrá mejor justicia, habrá mejor periodismo, habrá mejor... donde quiero insistir... Magistrada, espérate, Pablo. Y el caso de la Romana, que es muy simbólico a propósito del miedo, haya corrido la sangre. El juez tiene que tener la piel, la cachaza muy dura, y no es cuestión de miedo. Doctor, escúcheme, perdóneme, la pregunta va dirigida a ti, pero ese miedo no se sustenta. Aquí no ha matado el primer juez. No, en este país. Aquí no ha matado un juez. Los jueces le tienen más miedo al Consejo del Poder Judicial que a cualquier delincuente. Está bien, pero donde quiero insistir es que tampoco se puede... Hay unos jueces que uno le tiene un respeto especial, y no voy a mencionar, por ese coraje, esa valentía, fiscales que uno le tiene un respeto especial. Ahora, no se puede exigir que todo el mundo tenga este nivel de heroicidad. No. Lo que sí se puede exigir es que ese Consejo del Poder Judicial haga bien su trabajo. O sea, y que el sistema le dé a ese juez fiscal las posibilidades de hacer su trabajo sin caer en la tentación del populismo. No, pero que el problema es calificar de heroísmo a la responsabilidad. Pero aquí está calificado así, y tú lo sabes. Pero no debe ser. Eso es cumplir con su responsabilidad. Pero ahora bien, volvemos a la realidad. Esa es la realidad, Laura. Sin disgregarnos en la pregunta que usted hacía para que vean mi sangre periodística ahí. Sin disgregarnos, el Consejo del Poder, el Consejo de la Magistratura va a iniciar sus evaluaciones el jueves. En realidad tendría que elaborar un reglamento de evaluaciones, porque una de las críticas que se le hizo al Consejo Nacional de la Magistratura anterior fue la forma de evaluar, que no sabían las reglas previamente. Este Consejo Nacional de la Magistratura ha demostrado que prepara primero unos reglamentos y que todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego antes de que empiecen. Pero evidentemente en lo que respecta a mi persona y a lo que yo pienso de los jueces que se van o se quedan o serán evaluados de la Suprema Corte de Justicia, para mí el problema esencial de la Suprema Corte de Justicia desde el punto de vista jurisdiccional es la mora judicial. Yo personalmente no entiendo cómo pueden pasar una evaluación jueces que duraron, y no todos, pero ¿por qué? Vamos a hablar del caso que tú hablabas al inicio, Bahía de las Águilas. El proceso penal de Bahía de las Águilas, que si lo van a declarar extinguido, que lo terminen de declarar extinguido, pero tiene 4 años durmiendo en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿cómo quien es responsable de fallar ese caso puede ir a ser evaluado y decir que 4 años durmiendo un expediente tan importante como ese, que si se extinguió en manos de la Suprema Corte de Justicia, tal y como lo dijo el primer tribunal colegiado en su decisión, que hoy está en manos de la Suprema Corte de Justicia? Y entonces, si hoy la sociedad critica de que un fraude inmobiliario, el más grande de la historia de este país, quede impune, ¿a quién corresponde la responsabilidad? ¿A quién corresponde la responsabilidad? ¿Solamente al Ministerio Público? No. ¿Solamente a la sociedad? O también incluyen el Ministerio Público en 20 años, querido, tiene sus responsabilidades. 21 años, para ser exacto. Tiene responsabilidad y yo te la puedo detallar, pero no vinimos a hablar de ese caso. En esos 21 años,
cuánto tiempo ha dormido ese caso. Eso es para poner un ejemplo. Pero ese no es el único, ese es un caso conocido. Hay casos que no son conocidos, de particulares, de personas normales, de todos los días, que a veces cumplen una pena antes de que sea decidida su decisión, su caso en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el otro día, a mí me llegó una sentencia de la Suprema descargando a un individuo que hace rato yo lo había sacado por pena cumplida. Ay, mi Dios. Entonces, ¿qué pasó con ese individuo? ¿Qué va a pasar con...? Eso es una persona cualquiera, un píndaro de la cruz que yo defendí en un caso. Y ese señor cumplió su pena en la cárcel de La Victoria antes de que la Suprema fallara. Entonces, eso para mí es lo fundamental, porque justicia tardía, justicia denegada. Entonces, nadie puede pasar una evaluación si tiene una mora judicial encima. Porque el problema, uno de los problemas esenciales aquí, sí, malos fallos a veces, pero ¿por qué si los jueces inferiores de primer grado en materia penal fallan ahí mismo, in voce, en estrado, y van y deliberan media hora y ellos fallan? ¿Por qué usted tiene que durar 4 años? Porque el primer tribunal colegiado para declarar extinguida esa acción de Bahía de las Águilas duró la tarde deliberando y dijo, bueno, lo posponemos porque es un caso complicado, lo posponemos para dentro de 2 días, y a los 2 días falló. Entonces, ¿por qué la Suprema tiene que tardarse tanto tiempo? Y prueba de que se puede fallar rápido y puede fallar bien el trabajo de la tercera sala, por ejemplo, ahora con el caso. Primero, la tercera sala, según vi, no tiene mora judicial, que es la sala de tierra, contencioso administrativo, que además no trabaja una sola materia, sino lo contencioso administrativo, lo contencioso tributario, lo laboral y de tierra. Todo eso lo falla la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y el caso Bahía de las Águilas, que tenía 53 recursos de casación, no uno, duró 2 años ahí. Entonces se puede, hay jueces que pueden. Entonces, a la hora de evaluar, yo creo que es fundamental la mora judicial, porque los abogados estamos cansados de la mora judicial en todas las materias. Y entonces ese es un punto esencial a tomar en cuenta. Ocurrió algo que ha llamado la atención, es la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia, de Finjus, de que Olivo Rodríguez Huertas, embajador en España, y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, podrían ser unos buenos presidentes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué les parece a ustedes la propuesta de Finjus y de otros? Bueno, ellos son profesionales exitosos, son muy buenos abogados, son juristas consagrados, y creo que desde el punto de vista, por ejemplo, en el caso de Rodríguez Huerta, se podría considerar el padre del derecho administrativo en la República Dominicana. Él asumió esa área del derecho y le dio hasta cierto punto brillo. Es la persona que más se ha dedicado, que más se ha consagrado a la misma. Por vía de consecuencia, es la que más arredra, la que más se acerca a las exigencias de un juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en el caso del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, pues una persona, un connotado también jurista, una persona destacadísimo, y desde el punto de vista de la administración, porque la Suprema Corte de Justicia se divide en dos, o sea, el Poder Judicial se divide en dos, la parte administrativa y la parte jurisdiccional. En lo que tiene que ver con la parte administrativa, ahí es que se necesita un presidente de la Suprema Corte de Justicia con las condiciones necesarias para enrumbar a la Suprema Corte de Justicia por el derrotero necesario. Y en cuanto a lo jurisdiccional, un presidente de la Suprema Corte de Justicia que se involucre poco en lo que tiene que ver con las decisiones jurisdiccionales, que afecte poco el desenvolvimiento de las diferentes salas de la Suprema Corte de Justicia, que son 3. Me parece que la oferta que hace Finjus no es descabellada, pero aquí hay mucha gente con muchísimas condiciones. Yo creo que Laura, si no fuera por el dinero, que la tiene atrapada en el ejercicio del derecho, podría sacrificarse un poquito más, ya lo ha hecho, y
ser una... Anota ahí que es una miembro, broma, porque lo del dinero con Laura, yo creo que... No, pero es verdad. Yo lo puedo decir que es aguilucha, por ejemplo. Aguilucha, por ejemplo. Mira, Valentín tiene razón. Yo no voy a ir a ganar un sueldo a la Suprema Corte de Justicia para que ustedes me vengan a criticar. Y a sentar. No, pero además yo no tengo la capacidad. No, yo no tengo la estatura necesaria para ser juez de la... Eso es Valentín limpiando... Lo que pasa es que sí hay algo que tú has demostrado en ser una persona que tiene primero el servicio que el beneficio económico, por tus hechos, no porque lo diga nadie. Aquí el único problema con hablar de Flavio Darío Espinal y de Olivo Rodríguez Huerta es porque Flavio Darío Espinal es consultor jurídico de los poderes ejecutivos y Olivo es embajador en España. Pero si no fuera... Hay que hacer abstracción de si ellos son funcionarios públicos o no. Okay. Si fueran buenos jueces y presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin lugar a dudas, sin duda alguna. Si hoy Olivo Rodríguez Huerta, embajador en España y muy buen embajador, por cierto, la primera vez que oímos un embajador trabajando tanto, y si Flavio Darío Espinal es un buen consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es muy bien valorado, no es porque sea un funcionario del gobierno, ni porque nadie los haya puesto ahí, sino es por su capacidad personal y particular. De modo que, salvo el maniqueísmo de yo soy malo y tú eres bueno y yo estoy en esta trinchera y tú estás en la otra, Olivo Rodríguez y Flavio Darío Espinal serían excelentes, cualquiera de los dos presidentes de la Suprema Corte. ¿Y por qué no los dos al mismo tiempo? Vamos o como Peña eso. Una vez lo oído. Voy con lo siguiente, los escarceos mediáticos. Ya Laura dijo al principio que la justicia de hoy tiene otra connotación y hablaba de la rapidez con que se saben las cosas. La magistrada Miriam Germán, en uno de los momentos del juicio preliminar del caso de Brecht, habló de esto, de los escarceos mediáticos. Y en el contexto que lo decía, ella veía cierta contaminación a los procesos. Entonces, ¿cómo valoran ustedes de frente al juez, a la justicia, ese tribunal callejero que a veces dicta sentencia primero que el propio juez? Pero que eso es normal. Es que ¿quién puede pretender que la justicia sea puerta cerrada y que no haya crítica de la sociedad desconocedora del derecho? Lo que hay que hacer es hacerle entender a la población cómo es eso, pero no podemos en modo alguno criticar que la sociedad critique. Eso es contraproducente. Impedirle a la prensa o a la sociedad misma criticar no tiene sentido alguno. Lo que hay que hacer es hacer la cosa bien hecha y explicarla bien. Y si usted no sabe hacer una sentencia que se base por sí misma o que se entiende el trabajo que hace el juez, entonces parte de la responsabilidad administrativa del Poder Judicial, que es llegar a la población y que la población comprenda el trabajo de la justicia, porque eso es parte de las obligaciones administrativas del Poder Judicial. De la que no se hace, diga. Que no se hace. O sea, es necesario que el Poder Judicial eduque a la población de cómo se imparte justicia, que la justicia sea más cercana. Y ese trabajo nunca se ha hecho. La justicia nunca ha ido a decirle a la gente cómo es que se imparte justicia, cómo es que se hacen las cosas, por qué hay prisión preventiva, por qué no hay en algunos casos. Eso es parte de la educación que tiene que hacer el Poder Judicial. Siempre va a haber crítica de la sociedad. Y en los casos mediáticos, donde hay el interés público envuelto, todavía más. Vuelvo y repito que el problema es que el juez que se le toque ese caso cumpla con su responsabilidad sin miedo, sino en base a la ley. Y luego, criticar cómo actúa el juez porque la sociedad lo criticó, eso es criticar a la persona equivocada. No es la sociedad la culpable de la justicia. Es responsable aquel que le toca fallar un caso mediático y decide dejarse influenciar por lo que diga gente que es ignorante del derecho. Hay dos casos emblemáticos. Uno lo mencionamos ya, y que no ha podido terminar mejor, aunque hay la posibilidad de un sometimiento, pero eso es otro tema, Bahía de las Águilas. Pero también está el tema caso Odebrecht. ¿Qué lectura le dan ustedes a este emblemático caso Odebrecht? Porque tiene una importancia especial, porque tiene que ver con corrupción, clase política, en un país donde la impunidad ha sido el pan nuestro de cada día. ¿Qué esperan ustedes de este caso
hasta lo conocido hasta este momento? Bueno, en el caso nuestro vamos a hablar de Odebrecht porque sería un insulto, yo creo que a las inteligencias colectivas del pueblo dominicano que nosotros vengamos a tratar Bahía de las Águilas en presencia de esta figura. No, pero tiene pendiente. Pero puede mil veces. Tiene pendiente la continuación. Ella habló clarísima. Si hubo un ilícito en esta parte, eso tiene que ser. Pero ya la otra está resuelta. Yo terminé mi parte. Pero usted Pero puede La sigue, mía yo pero la sigue, terminé. pero sigue punchando que va bien. Pero usted puede Para que el estar, Ministerio Público escuche. usted puede estar seguro que de la A a la Z ella domina ese asunto mucho mejor que cualquier otro. Entonces, en el caso de Odebrecht, que te las oiga expectativas... quién debe someterlo a la justicia penal. Sí, pero Ok, eso está. en el caso de Odebrecht... O yo, ¿no están viendo? O yo. ¿Dónde? Sí. Las expectativas son de, en el caso por nosotros, de nosotros muy particular, que hemos tenido algún tipo de conocimiento de lo que son los medios de prueba que lo comportan, indefectiblemente de que también, como ustedes trataron, lo que fue la etapa, o lo que ha sido la etapa preparatoria y ahora la preliminar en la Suprema Corte de Justicia, los pronunciamientos que se han hecho, que dicho sea de paso, de conformidad con el artículo 78 del Código Procesal Penal, hasta cierto punto plantea una situación espectral de modificación de lo que tiene que ver con la conformación de la Suprema Corte de Justicia, que deberá juzgar el fondo del proceso en caso de que haya un fondo del proceso, porque una de las proscripciones que tienen los jueces es emitir cualquier tipo de opinión con respecto a los procesos de los que están apoderados o los que van a ser apoderados. Eso se debe, y perdóname que te interrumpa, él habla de la posibilidad de inhibición o recusación de los jueces, pues tú hablas de un número de un artículo y no le... aquí la gente no se sabe los números del artículo. Que no lo saben, pero tú dijiste que para eso estamos nosotros. No, ellos Ustedes sí, la pero probablemente quien está viendo no sabe que tú estás hablando de que ya los jueces conocieron el caso. Y entonces, ¿quién es que va a conocer el fondo? Eso se debe a que aquí se modifican las leyes. Mira tú, eso se debe, aquí se modifican las leyes y no se piensa en qué es lo que puede pasar. Aquí se modificó la ley de la Suprema Corte de Justicia que establecía un artículo maravilloso, brillante, donde decía cómo era que se iban a conocer los casos de jurisdicción privilegiada, que se tenía que reunir el presidente de la Suprema Corte de Justicia con los 3 presidentes de sala para nombrar a los jueces que iban a conocer el caso, cuando no había juez de la instrucción ni audiencia preliminar. Sin embargo, era así. Y luego entonces el fondo lo conocía otro juez nombrado a sí mismo. ¿Qué pasó aquí? Que aquí nombran a un juez de la instrucción, el presidente de la Suprema Corte de Justicia solo. Luego viene una sala que va a conocer la audiencia preliminar. Ese juez va a conocer la audiencia preliminar. La sala va a tener todas las apelaciones de ese juez de la audiencia preliminar, la va a conocer, y los incidentes ya los conocidos. Y entonces, ¿quién es que va a conocer el fondo del proceso? Un pleno corto, cojo. Un pleno modificado. Un pleno cojo. ¿Y de dónde van a sacar los jueces? ¿Y quién es que lo va a traer esos jueces? Eso es un problema que plantea Valentín importante. ¿Quién lo va a traer esos jueces de la Corte? ¿Y cuáles jueces? Entonces, ¿hacia dónde vamos en el caso de ¿Hacia dónde vamos? Ayúdenos. Ese es un primer problema que está planteando Valentín. Ajá. Un problema técnico, práctico, de cuáles son los jueces que lo van a conocer el caso, porque en la medida en que el caso va avanzando, se van los jueces que son llamados naturalmente a conocer el caso, porque son los jueces penalistas, se están siendo descartados por culpa del proceso preliminar. O sea que Ortega podría salir entonces. No, Ortega ya no, Ortega sale con su fallo sale de inmediato, y los otros que no debió para mí, ahí yo estaba de acuerdo con los imputados, no debió conocer la audiencia preliminar porque era el juez control. En los casos, ustedes lo ven todos los días, los casos de Píndaro de la Cruz, hay un juez control y luego la acusación pasa a un juez preliminar. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora entonces? Ya Ortega está fuera. Hacia condena. Sí, pero a nivel de jueces. Sí, probablemente. O sea, ¿ahora qué tiene que hacer la Suprema? La Suprema resolverá ese problema y es un asunto que... Sí, pero ¿quién asigna los jueces que van a ver esto? ¿Quiénes? ¿Quién asigna a los jueces? Sí, no, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la dinámica? Eso sería una solución de parte del del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y tal vez el Consejo de la Magistratura ayude
Ah, con la modificación. Con las modificaciones y hayan jueces de la nuevos. conformación. Sí, habrán jueces nuevos, exacto, tal vez. Entonces, una pregunta. Porque Ojalá, mucho, no tal vez, diga ojalá. hablamos mucho de que el Sonia juez... Silvestre, ojalá. Ustedes dicen que el juez debe jugársela, principalmente Laura, ser guapo, no temer. Pero guapo no. Pero cumplir con su espérate, mi responsabilidad, vida, hombre, las condiciones de vida Guapo del dijo juez, Pablo. las condiciones de vida del juez a nivel salarial, incluso este año veo que le dieron una boronita de 800 millones más a la Suprema. Presupuesto y salario. Se necesita presupuesto, se necesita elevar la condición de vida del juez, se necesita mejores garantías, mayores seguridades, pero el juez gana más que un juez de la instrucción, por ejemplo, gana más que un coronel. ¿Está bien servido entonces? No está bien servido. El coronel está mal servido. El juez está mal servido, el coronel está muy mal servido. Nosotros somos un país pobre y manejamos crisis, manejamos carencias. Esa es la realidad que tenemos. Ahora bien, el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial es exiguo con respecto a lo que requiere, a lo que necesita. Para tener una justicia de calidad hay que pagar una justicia de calidad. Usted obtiene lo que usted paga. Entonces hay que elevar las condiciones. Nosotros todavía ejercemos y administramos justicia en furgones. Eso es inaceptable en esta época. En el siglo XXI estamos ya. Pero la justicia no se ha dado cuenta. La justicia no lo sabe. Y hay que hacérselo saber. Cuando tú hablabas de los avances ahorita. Entonces, tenemos una justicia carenciada. Tenemos que tener una justicia a la altura de las exigencias. ¿Qué es bueno para la justicia de forma accesoria, que no tiene que ver con este primer grupo, con este primer elemento tratado en el día de hoy? Bueno, los anuncios que se han hecho de la humanización, por ejemplo, del sistema penitenciario, que es accesorio. No estoy hablando que eso tenga que ver necesariamente con el Poder Judicial. Eso simplemente lo toca de manera tangencial. Porque es uno de los dos conformantes, o sea, viene de uno de los dos conformantes del sistema de justicia, que es el Ministerio Público. Eso es bueno desde el punto de vista humano, porque la gente piensa en el preso, Laura, y realmente como que cada quien cargue con el suyo. Porque ¿a quién se le ocurre el apiñamiento, el apilamiento que hay de seres humanos, unos encima de otros, viviendo de forma inhumana en las cárceles de la República Dominicana? Es una realidad que toca a la justicia. Pero seguro que si los trasladan a tiempo para conocer su proceso, habrán menos presos. Sí, claro. Porque si usted... Sí, porque es que, óyeme, cuando a mí me encantan los anuncios y me parece maravilloso la humanización. Son preventivos la mayoría, que es sí, una, me que parece agrava maravilloso, todo eso, ¿no? pero también hay que anunciar que van a haber vehículos para irse a llevarlo preso a los tribunales a conocerle su expediente. Porque muchísimos presos preventivos no están libres ni se ha conocido su libertad porque no lo trasladan. No. Y tú sabes perfectamente eso se que la mantiene mayoría... todavía. O sea, Sí, que el tipo veía que no hay vehículo para trasladarlo. Hijo, pero tú sabes bien, un caso que tú y yo tuvimos, la mayoría de los aplazamientos, de 35 aplazamientos, no se debieron a ti. No se debieron a ti nada más. Se debieron a que no trasladaban al preso. Laura, el salario de los jueces. Valentín te mencionó y mencionó dinero ahorita, así que tú debes tener una visión clara. Lo que pasa es que, mira, cuando uno elige hacer algo en la vida, uno tiene que hacerlo, haya dinero, no haya dinero, si uno elige una responsabilidad. Eso es así. El ejemplo es que yo trabajo mi caso que yo hago pro bono, lo trabajo igualito que un caso que me pagan, porque yo asumí la responsabilidad. Entonces, eso mismo deben hacer los jueces. A ningún juez ni a ningún empleado le pusieron una pistola en la cabeza para ir a trabajar al Poder Judicial. Eso no es excusa para que le paguen poco. Hay que pagarle más. Y es verdad que el Poder Judicial necesita mayores ingresos. Sin embargo, vemos una diferencia abismal entre cómo están los jueces en las alturas y los jueces que están en el furgón. Entonces, como que el dinerito que llega debería repartirse un poco más equitativamente. Y eso que yo no soy comunista, pues yo no soy proletaria, pero debería repartirse más equitativamente. Tanto el juez de las alturas, que por ejemplo, que trabaja menos y además tiene más mora judicial, debería ganar en función de cuánto falla, porque el tanto que le piden número de cómo fallar. Los jueces necesitan ganar más, pero esa no es, repito, excusa para no cumplir su responsabilidad. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso que estábamos hablando ahorita de Bahía de las Águilas, hay abogados que son en realidad funcionarios públicos que trabajan en instituciones, consultores jurídicos de instituciones y abogados de instituciones, que son funcionarios que ganan un sueldo.
Esas personas tienen años, y voy a poner 2 ejemplos con nombre y apellido porque es bueno decir cuando un funcionario es bueno. César Bienvenido Ramírez, que es consultor jurídico del IAD. Ese señor va a todas las audiencias de Bahía de las Águilas, igualito que voy yo y igualito que va a Gustavo Vialle. Y ese es un funcionario público que gana un salario y no se corrompe, no es corrupto. Hizo su trabajo. Igual Miguelina Saldaña de Bienes Nacionales y otros funcionarios del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Medio Ambiente, que no son los titulares, son abogados que han trabajado ese caso con honestidad y con responsabilidad, con un sueldo. Y ellos no han dicho, a mí no me pagan lo suficiente como para yo hacer ese trabajo. Entonces, se puede ser funcionario, hacer un trabajo, a pesar de los salarios bajos. Pero la sociedad debe exigirle a la clase política que les dé el dinero necesario para que la justicia sea lo que toda la sociedad aspira. Porque sin cuarto no puede ser la sociedad. Más aún cuando hasta la ley manda más recursos, porque hay una asignación. Sobre todo. Finalmente, ha habido una mejoría, no sé si es leyenda, pero entre los ignorantes de este tema, nos reunimos y conversamos. Y es aquello de que, bueno, un ministerio público elabora mal un expediente para que cuando ese expediente llegue donde el juez tenga pues que fallar a favor, qué sé yo, un narcotraficante se le tiran a las 8 de la noche, pero la ley dice que puede ser hasta las 6. Pero yo elaboro eso, cuando eso llega donde el juez, él tiene que liberarlo. ¿Eso existió, existe todavía? Existe. ¿Se ha mejorado? Todo existe en la justicia. Todo existe, Laura, pero ha mejorado, ha empeorado. Prácticamente. Porque uno tiene historias. Óigame, ha mejorado, pero existe. Prácticamente eso es como la muela de las gallinas. Casi inexistente. Te digo por qué. Te voy a decir por qué. Porque ahora... Él está en Suiza y yo trabajo a veces no. en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vamos a ver. Eso es inexistente, vamos a ver, porque pero, ¿qué es lo que es inexistente? Yo creo que tú vas a convenir conmigo. Argumente. Hazme el favor, yo quiero porque a raíz de una decisión que se tomó con el modelo de gestión en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo y en Santiago, creo que la magistrada Jenny Berenice lo encabezó en ese momento, se creó una oficina para pasar balance a las acusaciones previo a la presentación como pieza acusatoria para con el tribunal. Eso en la provincia de Santo Domingo se llama unidad técnica, creo que aquí en el Distrito Nacional tiene otro nombre, pero lo que hace es lo siguiente: el investigador, una vez ha llegado a la conclusión de que va a presentar acto conclusivo consistente en una acusación, la prepara y se la pasa a ese departamento, que la chequea de conformidad con los elementos probatorios que son su carga desde el punto de vista fundamentacional. Y si considera que hay probabilidad de condena con respecto a ella, o si considera que hay un entuerto, un asunto que haya que fortificar, entonces lo hace. Es decir, que hay un proceso de inspección previo, de fiscalización previa para la presentación de la acusación. Eso existe actualmente. Ahora, que pueda ocurrir que se vayan de paro el investigador, esa persona que se encuentra, o esos 2 fiscales que se encuentran en la unidad técnica haciendo ese trabajo, y hasta el que presenta la acusación, bueno, eso puede ser posible. Pero yo puedo como Ministerio Público poner en un expediente algo que yo como Ministerio Público no puedo demostrar y que se va a caer, pero yo lo pongo en el expediente, porque la primera etapa del caso Odebrecht, cuando se analizaron por partes, lo del caso Odebrecht, habían 2 o 3 barrabasadas que un bachiller en Derecho la desmontaba. Entonces se tiene el temor de que esto exista todavía y se convierta en una práctica cotidiana. Debo aclarar algo. A ver. Mire. Es que una solicitud de medida de coerción, que fue lo que hubo en el caso de Brecht hasta la presentación de la acusación, todo después, eso es parte de la etapa preparatoria, el clímax de la etapa de la etapa preparatoria es la audiencia de medida de coerción. En una audiencia de medida de coerción, salvo algunos criterios que ahora se levantan con respecto a que tienen que haber pruebas suficientes, que es el postulado de la ley, pero salvo eso, lo que se tiene como costumbre que se presentan, se mencionan indicios, se mencionan los medios de prueba que se tienen, se mencionan, no se conocen. O sea, que esos mal llamados errores que había en la solicitud de medida de coerción, eso no tiene ningún tipo de incidencia en el resultado de lo que tiene que ver con la medida de coerción, porque lo que se discute es si la persona tiene arraigo suficiente para demostrar que puede
permanecer unido al proceso con una medida de coerción diferente a la que se le solicita, en este caso prisión preventiva, que fue lo que se solicitó. Lo que se discute es presupuestos de arraigo. Entonces, ¿qué presenta el Ministerio Público? Una cintila que no es más que una mención, vamos a decir, superflua, una mención sencilla de los medios de prueba que contiene hasta ese momento, de la gravedad del hecho por la tipificación que se le da, y que por vía de consecuencia eso retrata un espectro desde el punto de vista de gravedad, y es atacado entonces por la defensa técnica presentando presupuestos que indiquen que la persona tiene más que perder si se evade del proceso que si permanece en el mismo afrontándolo. Es lo que se llama presupuestos de arraigo de conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Penal. Es decir, que eso que llamaban defecto no era tal defecto. Defecto sí sería... Si tú me mencionas que yo tengo una cuenta de 300 millones de euros en España y luego errores. En el proceso no aparece la cuenta... luego a mí me mandan para mi casa. Esos son errores. Eso resta credibilidad al Ministerio Público. Muchísimas gracias. No, pero esos son errores corregibles. La lista es larga. Pero la sí lista es son larga. corregibles. Óyeme bien. Un Mercedes-Benz del 2005. Sí. Hay historia. Óyeme, sí. Yo creo que esos errores en la medida de coerción pueden incidir en la credibilidad del Ministerio Público frente a la solicitud de medida de coerción. Sin embargo... Frente a la solicitud. Frente a la solicitud, sí, porque sí, si un Ministerio Público dice que hay una cosa en la acusación y resulta que no es, evidentemente frente al juez hay falta de credibilidad y frente a la población que critica también. Ahora bien, yo creo que eso se debe a lo que tú hablabas ahorita. Se pusieron a hacer la cosa a la carrera. Cuando se hacen la cosa a la carrera y son 800 páginas, que hay que escribir, uno se equivoca. O tú no te has equivocado cuando tienes que rápidamente presentar un escrito. Los copy-paste son malos, traicionan. Los copy-paste traicionan a veces. Totalmente. Son a mí me ha pasado y a todo el mundo le ha pasado. Lo que pasa es que cuando pasa en un caso que uno espera una rigurosidad del Ministerio Público, entonces uno se asusta. Pero, tal y como dice Valentín, eso no incide en la audiencia preliminar porque ya la etapa de la medida de coerción pasó y esos errores entonces son subsanables al momento de presentar la acusación. Eso es así. Lo que pasa es que eso, lo que discutíamos ahorita de si eso existe todavía, tal y como dijo Valentín, se ha implementado un sistema en 3 provincias. Y son 31 provincias que son ya, o crearon más, en lo que yo tuve de vacaciones. Hasta hoy. Ok, entonces en las 31 provincias no son 3 provincias, primero. Y segundo, el de las 3 donde está implementado el sistema, hay fuga también. Muchísimas gracias, señores. Un placer, como siempre. Don Valentín Medrano, doña Laura Acosta, gracias. De eso se trataba. Trabajo realizado y nosotros muy agradecidos. Continúa Enfoque Matinal.